arrepentimiento con Él. A su nombre. El apóstol Pedro, hablándole al pueblo de Israel, dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas al Señor, iglesia. A su nombre. Gloria al Señor. Gracias, hija. Y hermano, realmente estamos viviendo en tiempos últimos. Nosotros somos esta generación, hermano, que estamos siendo testigos oculares, hermanos, videntes de las profecías que están escritas en la palabra del Señor. Nadie nos la está contando, nadie nos la está enseñando. Nosotros mismos estamos viendo los acontecimientos que la Escritura habla en Mateo 24. ¿Cuántos dicen amén? Que las señales antes del fin, y esas señales nosotros las estamos viendo, hermano. Hermano, no solo las estamos leyendo, somos testigos oculares. Mire, esta es una generación, tú y yo somos una generación, hermano, que hemos sido escogidos por Dios para que miremos que sus profecías son ciertas. Y se están cumpliendo todas las profecías, hermano, frente a nuestros ojos. No hay nadie que va a poder presentar excusa en aquel día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque todo se está cumpliendo, hermano, y todo estamos viendo cómo el cumplimiento de la profecía se están dando. Y aún así, hermano, aún dentro del pueblo, dentro de la iglesia, aquellos que nos llamamos hijos de Dios, no queremos verdaderamente, Dios mío, mejorar nuestros caminos. A su nombre. Porque esto es para la iglesia. Dios le da una palabra al profeta Jeremías y le dice que le diga al pueblo que mejore sus caminos, mejore sus obras. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo, hermano, como iglesia del Señor, que empecemos verdaderamente a dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué, hermano? Porque está por acontecer, hermano, la gran profecía, hermano, que Cristo viene por su iglesia. Ay, Dios mío, a su nombre. Cristo viene pronto por su iglesia, y la iglesia tiene que estar preparada, hermano. A su nombre. La misericordia de Dios, gloria al Señor, es grande, hermano, para con cada uno de nosotros. ¿Vive o no vive? ¿Sabe, hermano? Me impacta este mensaje a la iglesia de Pérgamo, hermano, porque Dios envía un mensaje a 7 iglesias, a 7 ángeles de cada iglesia. Oiga, hermano, a cada pastor. Son diferentes pastores, y a cada uno le daba un mensaje. ¿Vive o no vive? Y estamos viviendo en tiempos, hermanos, donde muchos aparentemente estamos dando frutos como la iglesia que se va para el cielo. ¿Sí? Muchos estamos teniendo apariencia de que somos la iglesia que nos vamos con Cristo. Pero hay algo, hermano, que el Señor dice: yo conozco tus obras. Sí, sí. Mire, hermano, qué lindo habla el Señor a este ángel de la iglesia en Pérgamo. Dice: yo, con el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. O sea, hay un elogio primero. El Señor le dice a este pastor que realmente él conoce sus obras, y que donde él está morando realmente está el trono de Satanás. O sea, el trabajo, la tarea no es fácil. Usted sabe vivir donde el enemigo vive. No es fácil. A su nombre. Pero dice: pero has mantenido tu fe. No has negado tu fe. No has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, dice, donde mora Satanás. O sea que había una oposición y una presión, hermano, terrible para esta iglesia o para este pastor. Dios envía 7 mensajes a diferentes pastores, y solo hay un pastor, o podemos decir que hay 2 pastores,
que realmente Dios no les reprocha absolutamente nada. A su nombre. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener, hermano, esa medida del varón perfecto. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. ¿Por qué, hermano? Porque de nada sirve que tú y yo hagamos unas cosas buenas, pero hermano, pero esa palabra, pero, ese pero no tiene que existir, hermano. No tiene que caber, no tiene que hallar cabida en nosotros. Ese pero, mire, todo está bien, pero, conmigo. Santo. Ese pero, hermano. Está el asunto. Y estamos en estos tiempos difíciles. La iglesia del Señor está recibiendo una oposición terrible. Hay algo que se dice, hermano, que entre más nos oprimen, más nos multiplicamos. ¿Cuántos dicen amén? Y esta iglesia, hermano, a pesar de que había una oposición terrible, ellos se mantenían firmes, se mantenían en fe. ¿Sí? No importaba que ahí se encontrara el trono de Satanás. Dice que se mantenían firmes. Pero antes quiero darle a conocer qué significa Pérgamo. Pérgamo, hermano, significa compromiso matrimonial. Oye, Pérgamo significa compromiso matrimonial. Señor bendito. Oiga, ¿cuáles son las características de esta carta? El autor de la carta, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Aquí se encontraba el templo del dios de la medicina y la salud, Esculapio, así la llamaban, representado por un hombre con una serpiente. Aún con tanta oposición, la iglesia permanecía fiel. Si hay algo, hermano, que nosotros debemos de mantenernos, es fiel, no importa la oposición que haya. ¿Cuántos dicen amén? Siempre el sistema del mundo va a tratar de que la iglesia se haga de lado de él. Pero la iglesia tiene que ir contra la corriente del mundo. ¿Cuántos dicen amén? No tenemos que ir a favor, hermano. ¿Vive o no vive? Oiga, hermano, aún con tanta oposición, dice que la iglesia se mantenía fiel. Aún cuando Antipas, el testigo fiel, fue muerto donde mora Satanás, la iglesia siguió fiel. Era tanta la oposición. ¿Por qué, hermano? Porque en Pérgamo, hermano, en esta ciudad de Pérgamo, habían celebraciones paganas terribles, hermano. Y la oposición, el sistema, presionaba a la iglesia. Pero la iglesia se mantenía siempre fiel, firme. Y era tanta la oposición, hermano, que tuvieron que sacrificar a un hombre fiel llamado Antipas. ¿Por qué, hermano? Querían la oposición, quería intimidar a los cristianos. Bueno, si ya que no quieren hacerse del lado nuestro, entonces vamos a matar a uno de ustedes. Y uno de ellos fue Antipas. Le dice que fue muerto, Antipas. Oiga, hermano, pero la iglesia siempre se mantuvo fiel. Aunque nos damos cuenta que la oposición de afuera no logró quebrantar la fe de la iglesia. Por eso Satanás infiltró la iglesia, oiga, para destruirla desde adentro. O sea que el enemigo siempre va a buscar la manera de querer, hermano, que la iglesia fiel y verdadera se contamine. Dímelo bien. A su nombre. Ahora, le voy a contar un poco de historia. Para cuando Cristo nació, el imperio romano había llegado a ser un imperio mundial. Estoy hablando para cuando Cristo nació. Ya quien gobernaba en el imperio era el imperio romano. ¿Sí? Era un imperio mundial. Mundial. Jesús nació, desarrolló su ministerio, murió, resucitó y descendió el Espíritu Santo. Oiga, todo esto bajo el imperio romano.
O sea que cuando Cristo nace y cuando Cristo, hermano, emprende el ministerio, aún cuando Cristo es levantado y aún cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, aún es en el mismo imperio romano. ¿Sí? A su nombre. El imperio romano que se había hecho recipiente de toda la idolatría de la Babilonia antigua. Oiga, entonces descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia y empezó a esparcirse como fuego. Multitudes se añadían a la iglesia, a la verdadera iglesia, la iglesia cristiana. Siempre la iglesia se mantuvo en crecimiento. No importaba la oposición, la iglesia se mantenía fiel. Estamos viviendo en tiempos tan difíciles donde el sistema del mundo nos quiere obligar a nosotros para que nuestra fe desfallezca. ¿Cuánto dicen amén? Y otra es que el sistema quiere que nos contaminemos. Y a lo malo le llamemos bueno y a lo bueno le llamemos malo. A su nombre. A su nombre. Recuerde que Pérgamo significa compromiso matrimonial. ¿Vive o no vive? Oiga, hermano, el cristianismo rodeaba las montañas, cruzaba, hermano, los mares, e hizo que temblaran los reyes. La iglesia, hermano, a pesar que mataban a hermanos para presionar a la iglesia para que se uniera al paganismo, la iglesia se mantuvo fiel. Y la iglesia, entre más la oprimían, más se multiplicaba. Dice la palabra del Señor que el evangelio traspasaba las montañas, los mares. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vive o no vive, iglesia? Oiga, hermano. Y dice que esto hizo que los reyes temblaran. ¿Por qué, hermano? Porque los reyes se dieron cuenta de que había una iglesia verdadera que se mantenía firme. ¿Cuántos dicen amén? Y no se contaminaba. Y los reyes, hermanos, se preocuparon. Y los reyes empezaron a perseguir la iglesia, hermano. Oiga, hermano, esto es tremendo, hermano. Lo mismo que está ocurriendo en estos tiempos. ¿Vive o no vive? A su nombre. Y decían estos que trastornan, y decían ellos, oigan los reyes, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Así era su mensaje y su espíritu lleno de poder. Por eso es que la iglesia, hermano, la iglesia de Jesucristo, hermano, tiene que predicar el evangelio. A su nombre. Gloria. Tenemos que anunciar que Cristo pronto viene por una iglesia que se guarda en santidad y se guarda en obediencia y que no contamine su ropa. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre, hermano. Estamos viviendo en tiempos tan difíciles donde verdaderamente, hermano, el paganismo y el sistema de este mundo quiere, hermano, que la iglesia se contamine. Amén. ¿Vive o no? Pero usted y yo, hermano, tenemos que mantenernos siempre firmes, siempre fieles a su nombre, Gloria. agradando a nuestro Padre Celestial. ¿Vive o no vive? Vive. Oiga, hermano, no había pasado muchos años cuando comenzaron algunos hombres a proclamarse como señores sobre el pueblo de Dios. Dice, ya Pablo lo había profetizado. Ahí en Hechos capítulo 20, del 29 al 31, dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mira, hermano, si hay algo que tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros predicábamos el jueves en la iglesia acerca de la carta del apóstol Judas. Y Judas habla que dice que hombres impíos, hombres que estaban predestinados para la condenación, dice que son los que se han infiltrado dentro de las iglesias. ¿Sí? Hombres que no tienen escrúpulos, hombres que tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de Dios, hombres que se introducen en las iglesias, hermanos, vestidos de ovejas y son lobos rapaces. Sí, A sí. su nombre.
Por eso es que Jesucristo hablando Jesucristo dijo que sus discípulos iban a ser conocidos por sus frutos, hermano. A su nombre. ¿Vive o no vive? Lo que necesitamos como iglesia, hermano, es dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero hoy en día hay mucha iglesia, hermano, que está viviendo, agradando a Dios, pero contaminada con el mundo. Vive como el mundo vive, viste como el mundo viste, anda como el mundo anda. Hermano, tienen a Dios en su boca, pero no lo tienen en su corazón. Nadie alaba, pero vamos a pensar. Eso es así. A su nombre. ¿Vive o no vive? Oiga, hermano, dice el apóstol Pablo: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dice el apóstol, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El apóstol Pablo, hermano, amonestaba, diga conmigo, amonestar. Y eso es lo que hoy en día la iglesia o la feligresía no quiere recibir, esa amonestación. La gente lo que quiere recibir hoy en día es que le hablen de riquezas, que le hablen de bendiciones terrenales, hermano. Cuando la Biblia dice que nuestra ciudadanía es celestial. ¿Cuánto dicen amén, hermano? No podemos nosotros vivir afanados en lo que este mundo nos está ofreciendo, hermano. Oh, Dios mío amado, el Señor quiere que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que mantenernos fieles y firmes, hermano. Mantenernos en la fe, hermano, y no negar la fe. No importa la oposición que podamos estar teniendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vive o no vive? Oiga, hermano, el apóstol Pablo dice que los amonestaba con lágrimas a cada uno, con llanto, hermano, porque el verdadero hombre de Dios le da dolor, hermano. Sí. Le da dolor, se duele, él llora cuando mira una iglesia que desinteresada. ¿Cuánto dicen amén? Una iglesia que está viviendo solo el vivir por vivir, pero no anhela estar en el reino de los cielos. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Vive. Y de eso, hermano, es el sistema que trata la manera, hermano, de decirnos: estás bien así. Con tal alabes a Dios a tu manera, tú puedes, no, tú te vas para el cielo, el mismo diablo te profetiza. ¡Santo! Te vas para el cielo. ¡Hey! ¿Cómo que no le dice para qué cielo se va a ir? Dios mío, está fuerte. ¿Verdad? Pero al cielo del Señor no, hermano. Señor Jesús. Porque allá van los santificados, aquellos que, hermanos, se guardan en santidad, en obediencia, aquellos que han rechazado el pecado. Porque hoy en día muchos queremos vivir, hermano, queriendo agradar a Dios, pero con el pecado al lado. Y eso no es así. A su nombre, hermano. No podemos nosotros, hermano, tener ningún tipo de relación con el pecado. Como iglesia del Señor, hermano, somos llamados a santificar, a ser santificados. El apóstol Judas dice oiga, hermano, me encanta algo que dice Judas. Se lo voy a leer aquí rapidito. Judas dice, oiga, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre. Oiga, la iglesia somos llamados santificados en Dios Padre. Por eso es que usted tiene que vivir en santidad, porque nuestro Dios es santo, 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 hermano. A su nombre, hermano. Hay gente que dice que estos son anticuados, hermano. Hay gente que nos llaman anticuados a nosotros. ¿Qué? Explica eso. Hermano, Dios mío, si nuestro Padre Celestial, entonces, Dios mío, Él no tiene ni principio ni fin, es más anticuado que cualquiera de nosotros. A su nombre. Y Él es santo. Y los que Él escoge tienen que ser santos. Santo, santo, santo. A su nombre. Si se puede vivir en santidad, hermano, claro que se puede. Jesucristo nos dio ejemplo. Dice que Él vino como hombre al 100%. Sí. A su nombre. Él sufrió, Él padeció. Dice que fue llamado varón de dolores.
estado en quebranto. Dios mío. ¿Vive o no vive, hermano? Sí se puede, hermano. El apóstol Pablo dice, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y así mismo se entregó por mí, hermano. A su nombre. El apóstol Pablo estaba definido. Y si hay algo que nosotros debemos de estar definidos, no solamente tener a Dios en nuestra boca, tenemos que ser esa alabanza caminando. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. El apóstol Pablo, hermano, exhorta a la iglesia que tenemos que vivir el sacrificio vivo, presentar este cuerpo en sacrificio vivo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Pero ¿qué quiere decir el apóstol Pablo con presentar este cuerpo en sacrificio vivo? No es tanto que te vas a meter o que vas a vivir solo en ayuno y a ponerte delgadito como un fideo. No, hermano. Es que tu diario vivir tiene que ser una alabanza caminando. Una alabanza caminando. Oh, mi alma le alaba y le glorifica. Tú tienes que ser testimonio vivo del Padre, a su nombre, que cuando la gente te mire caminando, no te miren a ti, miren a Jesús encarnado en tu vida. Padre mío. Alaba la gloria del Señor, iglesia. Necesitamos una iglesia, hermano, que le haga frente a las asechanzas del Padre, a las asechanzas del mundo, a las para eso se necesita estar definidos en Dios. Padre mío, se siente el poder de Dios. De nombre, hermano. Ser cristiano de chapeta o de corbata. ¿O qué? Santo. Su nombre. Tenemos que morir. Sí. Carnal. Santo. No puede reinar ya el deseo de la carne en nosotros. Padre hermano. mío. La iglesia tiene que vivir en el espíritu y no en el deseo carnal. Pero tenemos una iglesia que es más carnal que espiritual. Wow. Come on now, come on. Por eso es que tenemos una iglesia, hermano, como la iglesia de Pérgamo, que está comprometida en matrimonio con el mundo, con el paganismo. ¡Ey! Pero usted y yo no somos Pérgamo. ¡Hey! Nosotros somos la iglesia fiel, la iglesia de Filadelfia. Ay, Dios mío, hermano. Estamos llamados. Te adoramos, Cristo. Tenemos que buscar la Gracias por su santificación. presencia, Padre mío. Estamos viviendo, hermano, en medio de un mundo. Estamos viviendo en el trono de Satanás, hermano. Ok. Estamos viviendo, hermano. Y hay que mantenernos fieles. Miren, pues. La iglesia de Pérgamo se mantuvo. Pero había un pero ahí. Y ese pero usted y yo no lo tenemos que tener. A su nombre. Gloria. Hay que cuidarnos de ese pero, hermano. ¿Vive o no vive? Vive. A su nombre. Gloria. Ahora, hermano, estos son los que se denominan como gobernadores del pueblo. El apóstol Pablo decía, oiga, pero mire lo que dice Judas aquí. Le estaba leyendo Judas. Dice, a los llamados santificados en Dios Padre. Miren, o sea que usted y yo somos llamados santificados en Dios Padre. Y mire cómo dice Judas, y guardados en Jesucristo. Por eso es que, ¿cómo nos va a tocar el diablo, hermano? Si somos santificados en Dios Padre y somos guardados en Jesucristo, por eso es que la Biblia dice que el que está en el hueco de su mano, nada ni nadie lo puede tocar. Pero la única forma que el diablo, el mundo, el sistema no te puede tocar es que verdaderamente des frutos dignos de arrepentimiento. Amén, eso es así. ¿Sí? Que no solamente tengas a Dios en tu boca, sino que lo tengas en tu corazón. Y que los frutos te dilaten, que sos hijos de Dios. A su nombre. A su nombre. Gloria. ¿Vive o no vive? Vive. Mire cuánta gente buscando fama, reconocimiento, buscando esto, buscando placeres. Dios mío, hermano. Como hijos de Dios, nuestra ciudadanía es celestial. Ya no vivimos para agradar al mundo. El apóstol Pablo, hablándole a los corintios, dijo, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Segunda de Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron y aquí todas, no dice algunas, todas son hechas nuevas. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, tiene que haber verdaderamente un cambio. Se te tiene que notar que Jesucristo vive en tu vida. No me vengas diciendo a mí que tú eres hijo de Dios cuando no se te nota. ¡Ey! ¡Santo! Padre mío. ¿Se te tiene que notar? ¿Ah? Dímelo. Pero cuántos, hermanos, usted sabe cuántas veces nosotros que hemos andado predicando en las calles y a veces le hacemos el llamado a personas. No, yo ya tengo a Cristo, sí, pero no se le nota. Dios A su mío. nombre. Se te tiene que notar. Dímelo bien. Denle palmas al Señor, iglesia. Ahora, hermano, dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo dice algo fuerte, de lo cual dice Apocalipsis. Dice: de vosotros mismos se levantarán hombres que no tendrán compasión del rebaño. Mírenlo bien. Ahora, el Señor está llamando a estas personas que el apóstol Pablo dice, porque yo sé, dice el apóstol Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Estos lobos rapaces son estos que se denominan nicolaitas. Escúcheme, hermano. Este ángel en la iglesia de Pérgamo tenía muchas virtudes, pero ese pero es terrible, es criminal. Tenía algo ahí que a Dios no le agradaba. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, Balaam era un profeta de Dios, era un profeta gentil, el primer profeta gentil que Dios le manda, oiga. Y era un hombre que tenía palabra de Dios. Pero este hombre, hermano, dentro de él no era sincero. Se dejaba vender al mejor postor. ¿Vive, hermano? Todos conocemos la historia de Balaam. Cuando dice la Biblia que Israel venía saliendo de Egipto, hermano, donde Dios lo liberó de Egipto. Y dice la Biblia que Dios le daba la victoria delante de sus enemigos. Y dice que Balac tuvo temor porque escuchaba que venía un pueblo que Jehová lo había sacado de la esclavitud, de servidumbre. Y Balac dice que mandó a llamar a Balaam para que los maldijera. ¿Por qué? Porque Balac sabía que Balaam era un profeta de Dios. A su nombre. Gloria. Óigame. Y Balaam le dijo: ¿cómo yo voy a poder maldecir lo que Dios bendijo? Ay, ay, ay. Vaya pues. Primero vi. Pero el hombre estaba inclinado a la avaricia. El hombre estaba inclinado, hermano, al dinero. Entonces le dice: bueno, te ofrezco. Y dice: bueno, déjame consultarle a Dios. A su nombre. Y dice la palabra del Señor que esta doctrina la tenían ellos, la iglesia de Pérgamo. Oiga, hermano, dice que esta doctrina enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel. O sea que dentro de la iglesia hay gente que se encarga de decirle a aquel que se está guardando en santificación. Y voy a soltar este cuetazo aquí. Suéltalo. Porque hay muchos hermanos que están susurrándole al oído: ah, no, que usted es un exagerado. Para que se viste así, siervo. No, eso no es malo. Esa es la doctrina de Balaam. Vaya ¿Y pues. cuántos pastores no tenemos esa doctrina dentro de la iglesia? ¿De qué sirve guardarte fiel? ¿Ah? Cuando de repente estamos teniendo doctrinas que a Dios no le agradan. Hermano,
Oiga, y esta doctrina dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Santo. Dentro de la iglesia. Miren, hay gente, hermano, que no tiene escrúpulos. Hay gente que no quiere verte santificado delante de Dios. Hay gente que que en vez de ser una bendición para ti, van a ser un estorbo. Pero yo predicaba también un mensaje que Dios me daba, que ya es tiempo de cortarle, de no prestarle el oído a la serpiente. ¿Cuánto dicen amén? Sí. Ya no le siga prestando el oído a aquellas personas, hermano, que en vez de servir de un canal de bendición para su vida, lo que están sirviendo, hermano, es un canal de tropiezo, de estancamiento, para que usted no pueda crecer en la obra del Señor. A su nombre. Gloria. Vive o no vive. Yo sé que estos mensajes no son muy deseados, pero son muy necesarios. Dele palmas al Cordero de Dios. Oiga, hermano, ya desde estos días se empezaron a hacer intentos de unir el cristianismo con el paganismo. Mire, hermano, recuerde que Pérgamo significa compromiso matrimonial. Y buscaban siempre el sistema, tratar de que la iglesia se comprometiera con el paganismo. No, tú puedes adorar a Dios, eso no es malo, pero haciendo esto, haciendo lo otro, tú puedes subirte al altar con licor, tú puedes, Dios mío, que tengo que decir estas cosas, porque Dios mío, a su nombre. No podemos nosotros, hermanos, estar viviendo como el mundo vive. A santificación nos ha llamado el Señor. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Oiga, mi amado, dice la palabra aquí, dice la historia, perdón. Dice que desde estos días empezaron a hacer intentos de unir el cristianismo con el paganismo, aún en los días en que el Nuevo Testamento era escrito. Pues Pablo decía que el misterio de la iniquidad ya está obrando. Eso se lo decía Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2, verso 7. El misterio de la iniquidad, hermano, ya estaba en acción. Alaba la gloria del Señor. ¿Y cuántos saben que eso ya está en acción? El misterio de la iniquidad. Amén. Hermano, está en acción. El misterio de la iniquidad busca que la iglesia se contamine y que hayan manchas en vuestros ágapes. Alaba la gloria del Señor. Pero usted y yo tenemos que hacer resistencia. Vive o no vive. A su nombre. Oiga, hermano, a esto es lo que se refiere como espíritu de error y doctrinas de demonios, según el apóstol Pablo, a segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Oiga, aún Judas anima a los hermanos a contender ardientemente o arduamente por la fe. Dice Judas: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de esta común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué significa, hermano, contender ardientemente por la fe? Y Judas dice: me ha sido necesario escribiros, y les exhorto que tengan, oiga, ¿qué dice Judas aquí? Que contendáis ardientemente por la fe. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces nosotros estamos siendo presionados para que nos contaminemos. ¿Vive o no vive? Vive. Hay una opresión, hermano, Dios mío, para que la idea de que nosotros soltemos la santidad y que nos revolquemos con el paganismo. ¿Vive o no vive? A su nombre. Mire, hermano, yo sé que esto no es tan agradable, pero es muy necesario. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribir. O sea que Judas dice que era necesario escribir que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres, mira lo que dice Judas 3, recuerde que Judas solo tiene 25 versículos. Judas 3 y 4. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación.
Y estamos descifrando o estamos desarrollando la iglesia de Pérgamo. Sí. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, pero tienes allí a los que aman la doctrina de Balaam y a la doctrina de los Nicolaitas. Sí. Y esta doctrina de los Nicolaitas, hermano, Dios mío, yo creo que no voy a terminar toda la noche si me pongo a explicarles esta doctrina. Pero es una doctrina piramidal. Por eso está el árbol de la Navidad, que es como pirámide. ¿Vive lo mismo? Vive. Ah, sí. ¿A su nombre? Es una pirámide, hermano. O sea que el de arriba manda todo a los de abajo. O sea, se hacen dueños y señores. Por eso es que aún dentro de las iglesias hay muchos que se creen caciques, dueños de la iglesia, como que es que ellos murieron por la iglesia. Ay, hermano, pero no pensé, hay muchos pastores que se creen que son dueños de las iglesias. Suéltalo. La iglesia se llama Jesucristo. Jesucristo. Nosotros solo somos mayordomos. Nosotros solo estamos mirando la ley. ¿Cuántos dicen amén? Para que cuando el Señor regrese, lo que leyó el varón, mire, lo que leyó el varón, para que cuando Él regrese, Él nos va a pedir cuenta de la ley. Y así dice Hebreo, que nosotros los pastores vamos a dar cuenta a su nombre. Gloria. ¿Vive lo mismo? ¿Y cuántos de nosotros como pastores nos hemos convertido como la iglesia de Pedro? O como el pastor, como el ángel de Pedro, que ya tenemos compromiso con el paganismo. Estamos comprometidos ya Santo. con el paganismo. No, hermano. Diga conmigo, yo no soy pecador. Yo no soy Pérgamo. A su nombre. Mira lo que dice Judas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Oiga, ¿qué personas son estas? Que convierten en libertinaje la gracia de Cristo. Usted sabe cuántos pastores habemos que hemos convertido la gracia de Dios en un libertinaje. Y decimos, eso no es pecado. Ahí está. Vaya pues. Mira, yo sé que es un silencio tremendo, pero son Claro. necesarios. A su nombre. Pero le digo, hermano, si así hay pastores que han convertido en libertinaje la gracia de Dios, también habemos pastores, Dios mío amado, que no tenemos temor de hablar la verdad y la sana enseñanza de la Escritura. A su nombre, hermano. Dios mío, hermano, de palmas al poder de Dios. Nosotros tenemos, hermano, fuimos llamados para eso. Sí, sí. ¿Cuál es mi deber como pastor? Que cuando Cristo venga por su iglesia, usted y yo vayamos juntos. ¿Vive o no vive? Mire, si Cristo nos sacó del fango del pecado, nos sacó de una condenación eterna, Sí. para que vivamos un cristianismo que guachihuachi aquí, Vaya. que nos parezcamos más al mundo y no a Cristo, a su nombre. ¿Qué iglesia entonces es la que Cristo viene? ¿Por la que Cristo viene? Mire, hermano, yo no sé si usted no quiere ser esa iglesia, pero yo sí. A su nombre. Hermano, no tenemos que tener ningún tipo de relación del pecado. No podemos nosotros contaminarnos, hermano, como aquellos hombres no se contaminaron con la comida del rey. ¿Cuántos dicen amén? Sí. A su nombre. Gloria. A su nombre. Daniel dijo, ¿sabe qué? No necesito la comida del rey. A su nombre. Hermano, no necesitamos la comida de este mundo. Necesitamos mantenernos firmes, como viendo el invisible. Amén. El cristianismo se encontró frente a frente, escúcheme hermano, con el paganismo. Pero aquellos cristianos rehusaron tener algo que ver con el paganismo y tuvieron que pagar un precio muy alto. La iglesia primitiva, todos conocemos la historia de Esteban. Esteban, hermano, fue apedreado, se mantuvo fiel, se mantuvo firme a su nombre.
siempre la oposición va a buscar la manera para que tú, Dios mío, te contamines. A su nombre. La iglesia en aquellos tiempos, hermanos, se mantuvo firme, frente a frente con el paganismo. Se encontraron, pero ellos no se doblegaron al paganismo. Se mantuvieron fieles, se mantuvieron firmes. A su nombre, aunque tuvieron que pagar un alto precio por ellos. Sí, ¿Sabe sí. cuál fue el precio que pagaron? Sus vidas, aleluya. Fueron arrojados a los leones. Sí. Fueron quemados. Sufrieron vituperios. ¿Y tú y yo? Mantenemos la doctrina de Balaam y con nadita estamos vendiendo al Señor como Judas. Vaya pues. Hablamos de Judas. ¡Ay, que ese es Judas! Que vendió al Señor. ¿Y nosotros por cuánto lo vendemos? Por un lápiz de labio. Por un arete. Dios. Lo vendemos por un tinte de cabello. Ay, alaba, vamos a decir. A su nombre. Hermano, ¿por cuánto estamos vendiendo al Señor? ¿Vive o no vive? La iglesia del Señor tiene que ser diferente. La iglesia del Señor tiene que ser reconocida. El mundo tiene que conocer que hay una iglesia fiel y verdadera, que hay un remanente, hermano, que se mantiene firme y que no contamina sus ropas. A su nombre, hermano. ¿Vive o no vive? Oiga, hermano. Poderoso Dios. Dice que estos hombres fueron torturados en muchas y otras formas. Pero alrededor de los años 300, oiga, le estoy contando historia, el emperador Constantino profesó haberse convertido. Miren, por más que quisieron doblegar a la iglesia para que se contaminara, nunca lo lograron. Y hay un refrán en el mundo que dice que si no puedes con tu enemigo, únete. Y eso fue lo que hizo. Mataron y mataron muchos cristianos, porque en aquel entonces dice la Biblia que se llamaban los del camino, pero que en Antioquía, dice el libro de los Hechos, le cambiaron el nombre a cristianos. ¿Cuántos dicen algo? O sea que si usted se avergüenza de ser cristiano, Dios mío, yo creo que es la mejor profesión que tú y yo podamos tener aquí en la tierra, hermano. Ser hijo de Dios, ser cristiano, hermano. Hay muchos que se sienten orgullosos de ser doctores, pero ¿de qué le va a servir esa profesión si cuando se muera? Dios mío. Vaya pues. ¡Hey! Ser cristiano. ¡Sí, sí, sí! A mucha honra. Ser representante de Jesús aquí en la tierra, hermano. A mucha honra. ¿Qué importa que no tengas letra? ¿Qué importa que salgas del bulto, hermano? Lo importante es que Cristo vive en ti. Y te mantienes fiel para Él. En aquel día el Señor te dará recompensa. Por eso es que como hijos de Dios no tenemos que hacer, dice la palabra del Señor nos exhorta que todo lo que hagamos, sea de hecho, sea de palabra, lo hagamos como para el Señor. ¿Vive o no vive? Nuestro diario vivir tiene que estar Cristo ahí. Adoramos Jesús. Cristo tiene, tú tienes que ver. Mira, hermano, yo siempre lo digo esto. Dice la palabra del Señor que Jesucristo predicaba en las sinagogas, en las calles, predicaba. Pero dice que cuando se reunía con sus discípulos en el Getsemaní a orar, dice que eran uno, se parecían todos. Sí. ¿Por qué le digo esto? La Biblia no lo dice literalmente, pero usted tiene que analizar. Porque dice la Biblia que cuando Judas vende al Señor, porque el Señor le dijo lo que vas a hacer más tarde, ahora hazlo luego ya. Dice que salió y fue ante los sacerdotes y le dijo, bueno, y dice que le ofrecieron 30 monedas. Y le dijo uno de ellos, no, pero tienes que darnos una señal. Tienes que decirnos quién es. Ay, no conocían a Jesús. No lo conocían, sí lo conocían. Pero cuando él estaba con sus discípulos, se parecían. Por eso es que tú y yo tenemos que parecernos a él. Ay, 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 nadie me está entendiendo aquí, hermano. Por eso es que le demandaron señal a Judas. Tiene que darnos una señal para que sepamos quién de esos 12 soy él. Dios, Por eso es aleluya. que tú
Cuando tú te pareces a Jesús, turba las tinieblas. Sí, sí. Y sabes que el diablo no te puede tocar. Y Judas dijo, al que yo le dé un beso en la mejilla, ese es apresado. Ay, Dios mío, no sé cuántos Judas hay aquí. Ay, papá. No sé cuántos Judas hay aquí. Dios Cuidado, mío. hermano. Santo. A su nombre. Gloria. Pero hermano, es que cuando Cristo mora en la vida de una persona, es uno en él. Por eso es que en el Evangelio de Juan, capítulo 17, Jesús le dice, Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? O sea, tenemos que parecernos, pues, hombre, hermano. A su nombre. Sí. Cuando la gente te mire irte a tu trabajo, que no miren a Robert ahí, que te miren verdaderamente a Jesús. Dios mío, yo no sé, pero yo vi un brillo en ti. Yo te miro diferente. ¿Qué te has hecho? Te miro diferente. Ya no eres el mismo. Es que hubo alguien que me transformó, alguien que me cambió. Se te tiene que notar que el Mesías vive en ti. Sí, Señor. Oiga, hermano, mira el tiempo cómo se nos va. Hoy rapidito. Oiga, hermano, alrededor de los años 300 el emperador Constantino profesó haberse convertido al cristianismo. Promulgó edictos de tolerancia. Oiga, y aquí empezó lo que se conoce como el compromiso matrimonial de la iglesia con el paganismo, con Constantino. ¿Por qué? Porque Constantino, como no pudo vencer a los cristianos, se unió a ellos y dijo, ahora yo soy cristiano, ya me convertí al cristianismo. Entonces vino Constantino y empezó a promulgar ley a los cristianos, o sea, los obligó a hacer cosas aún dentro del cristianismo. Oigan, hermano, de esta mezcla es donde surgió lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica Romana. Sí. Hay que decirlo, hermano. ¿Cuál es el asunto? Ay, ay, ay. Y es donde se comienza el culto a la madre y al hijo. Constantino empezó a decirle a los cristianos que había necesidad de adorar a la madre de Jesús. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Metiendo el paganismo al cristianismo. En otras palabras, Constantino vino a que la iglesia se casara con el paganismo. Santo Padre. Mira la página 590 del Catecismo. Dice que fundándose en el ministerio del Verbo encarnado, el séptimo concilio ecuménico celebrado en 787. ¿Sabe qué significa ecumenismo? Alianza, unión con el paganismo. Hay muchas iglesias cristianas protestantes que son ecumenistas. Sí. Sí, hermano. Alaban a Dios, sienten a Dios, pero a la manera de ellos. Están como aquellos de la Torre de Babel, que querían llegar al cielo, pero a la manera de ellos. Vaya pues. Ellos Aleluya. no viven. Y ellos estaban porque la Torre de Babel significaba, hermano, que era para que el Dios bajara a la torre, para que el Dios bajara y hablara con ellos. A su nombre. Ay, ay, ay. Pero el Dios que ellos esperaban que bajara no bajó. Quien bajó fue Jehová para confundirlos. Alaba. Vive o no vive. Gloria a Vive o no Dios. vive. Gloria. Ay, Dios mío. Si tú quieres ir al cielo a tu manera, te va a confundir. Ay, Dios mío. Nadie alaba. Santo Padre. A su nombre. La gente confundida, hermano, que piensan que van a ir al cielo a la manera de ellos. Nunca nos queremos sujetar a la palabra. Y muchas veces dicen la gente, que son muy exagerados, que son muy legalistas. Mira, hermano, Señor amado, a mí no me importa que me den todos esos adornos, hermano. Sí. Pero la palabra del Señor, si Dios me rescató del fango del pecado, hermano, si Dios me sacó de una condenación que me correspondía una condenación eterna, si Él me rescató de las tinieblas a su luz admirable, yo voy a predicar su palabra como está escrita, hermano, porque el anhelo mío y el anhelo del Señor, hermano, es que juntos nos vayamos para arriba. A su nombre, hermano. Esa es la tarea, hermano. Pero ¿cuántos de nosotros queremos, hoy en día queremos puestos
como hacen los nicolaitas, hermano. Están buscando lucros. Quieren puestos, quieren ser pastores, quieren ser ministros con el fin de lucrarse del pueblo. Sí. Que Dios nos libre y nos guarde de eso, hermano. A su nombre. Aquí si Dios nos ha dado la oportunidad de estar frente al pueblo de Él, hermano, hay que hacer las cosas bien. Sí, sí. A su nombre. Gloria. Mi sustento y mi abrigo es Dios. Amén. A su nombre. Yo no tengo que andar buscando para que me den, no, Él toca los corazones, Él hace lo que hace, Él tiene que hacer. Si tiene que abrir un Jordán para que el pueblo pase, lo va a abrir también. ¿Cuál es el asunto? Santo. Hermano, pero la dependencia tiene que ser total en Dios. ¿Viven o no? Pero ¿cuántos hermanos nicolaitas están lucrando del pueblo? ¿Viven o no? Están usurpando, hermano, el pueblo. Están usurpando hasta la palabra de Dios, hermano. Ya la palabra de Dios se la usurpan al pueblo. No se la entregan. Ahora ellos hablan lo que ellos quieren hablar. Y dice la Biblia que se han convertido en perros mudos que no ladran ya. Ya no hablan lo que Dios quiere que hablen, hermano. Sí. Pero el pueblo eso es lo que le gusta. Porque tienen comezón de oír. Pero cuando viene la palabra, viene la exhortación. Mira, hermano, estamos viviendo en tiempos muy últimos, tiempos difíciles. En un abrir y cerrar de ojos, Cristo viene por su iglesia. Esa trompeta va a sonar, hermano. Esa trompeta va a sonar, hermano. El apóstol Pablo dice que en un abrir y en un cerrar de ojos, hermano, esa trompeta dice que Cristo viene. Y en un abrir y cerrar de ojos es un pestañazo que usted dé, hermano. Es un parpadeo que usted haga. Así de repente, un parpadeo. Ay, Dios mío, ya está otra vez todo, güey. Un pestañazo que usted haga, hermano. Así es, hágale. Cristo vino. Esa trompeta sonó y no la va a oír cualquiera, solo la iglesia, solo los que se han guardado para el Señor, solo aquellos fieles, aquellos que se han mantenido guardándose en santidad y en obediencia para el Señor, solo que van a oír la trompeta. De ahí, después van a venir, hermano, normal, al culto. Dios mío, no, pero eso va a ser un escándalo terrible cuando Cristo venga por su iglesia, porque van a haber, hermano, unos acontecimientos terribles, hermano. Aviones cayendo, accidentes por todos lados. Y hermano, porque los pilotos eran cristianos y se guardan en el rato de la iglesia. Picados. Los trenes van a chocar. Eso va a ser un caos, hermano. Mírelo bien. A su nombre. Oiga, hermano. Y terminando esto, hermano, quiero decirle que empezó, hermano, el ecumenismo en la iglesia. Empezaron a tomar costumbres. Los cristianos empezaron a tomar costumbres que no eran de parte de Dios, sino de parte del sistema. Y es donde comienzan, hermano, a adorar bajo pretextos cristianos, según María y su hijo Jesús. El culto a San Pedro, oiga, la devoción a los viejos ídolos paganos, oiga, hermano, continuó solamente, les cambiaron los nombres. A Júpiter le llamaron Pedro, y de esa manera se mezcló el paganismo con el cristianismo, y eso es lo que se llama la doctrina de Balaán. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. La Biblia dice la doctrina de Balaán, el camino de Balaán. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Segunda de Pedro 2:15. El error de Balaán, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Judas 11. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La espada de la boca de Jehová es la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Es la palabra, hermano. Jesús dijo, yo no voy a, no es mi palabra, es la palabra que ha salido de mi boca. Esa es la que los va a condenar en aquel día. ¿Es su nombre? Saldrá una vara del tronco de Isaí,
y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Escúchame, hermano, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. A su nombre. Estamos viviendo en estos tiempos últimos, tiempos difíciles. No podemos nosotros, hermano, tener ningún tipo de compromiso, hermano, con el paganismo. No podemos nosotros, hermano. El apóstol Pablo exhorta, hermano, que qué comunión tiene Cristo con Belial. ¿Qué comunión, hermano, hay? La luz con las tinieblas. Ninguna, hermano. La iglesia no puede estarse contaminando. Nosotros fuimos llamados para ser santos. Alaba la gloria del Señor. Gloria. Para vivir vidas agradables a Dios, hermano. Para no agradarnos a nosotros mismos. Hoy en día hay un cristianismo que está viviendo para agradarse a sí mismo, hermano. Hay cristianos, hermano, que están agradándose, viviendo una vida cristiana, pero a su modo, a su manera. Y esto no es así, mis hermanos. Póngase de pie. Gloria al Señor. ¿Sabe que cultos como estos es necesario predicar la sana enseñanza? Y nosotros como iglesia, Restauración y Milagros, hermanos, hemos sido llamados para defender la sana doctrina, la sana enseñanza. A su nombre. Necesitamos, hermano, predicar la sana enseñanza. Amén. Hermano, Cristo viene por su iglesia, hermano. Esto no se trata, hermano, de que yo me siento más espiritual. No, esto no se trata de eso, hermano. Aquí se trata, hermano, de que si Cristo vive en mi vida, se me tiene que notar, hermano. Alaba la gloria del Señor, hermano. Yo tengo que dar frutos dignos de arrepentimiento, hermano. Hay muchos cristianos que no están dando frutos, hermano. Pero hoy es una buena noche para reconciliarnos con Dios. Gracias, Señor. Hoy es una buena noche para decirle, Señor,